según nuestra experiencia como sobrevivientes de abuso sexual en la infancia, que eso somos en Adultos por los Derechos de la Infancia, personas adultas que fuimos víctimas de este delito cuando éramos niñas, niños y adolescentes, y también personas adultas que acompañamos a niñas y niños víctimas en el presente. Esto es algo que ha sucedido siempre. Es una injusticia y un delito histórico que la novedad esperanzadora es que con las luchas que venimos llevando adelante distintos sobrevivientes en todas partes, no solo de nuestro país, sino del mundo, desde hace años, lo que estamos logrando es que ahora esto se vea, que ahora esto aflore, que esté empezando a tener presencia en la agenda pública, en la agenda social, y bueno, esto para nosotros es fundamental porque es el punto de partida para poder cambiar esta historia, recordando, entre otras cosas, que según una campaña pública del Consejo de Europa, este es un delito que sufren nada menos que 1 de cada 5 niñas, niños y adolescentes. Es decir, estamos hablando del 20% de la población. Es un número bestial, ¿no? Sí, muy doloroso, por supuesto, pero es una estadística, reitero, que es de Europa y que en nuestro caso, en nuestro trabajo desde hace muchos años por toda la Argentina, hacemos propia porque da cuenta de la masividad y de la transversalidad que tiene este delito en el conjunto de nuestras sociedades y comunidades, teniendo además bien presente que donde más sucede el abuso sexual contra la infancia es en las familias, y en las familias obviamente de todos los sectores sociales, culturales y económicos. De ahí este 1 de cada 5, que realmente, bueno, es algo que da cuenta, volviendo también a la primera pregunta, de que esta es una injusticia histórica y que nos atraviesa como sociedad. Sebastián, buen día. Araceli te saluda. Teniendo en cuenta, ¿no?, que toda esta situación se da en el seno familiar, ¿crees que hay políticas públicas contundentes para la prevención? ¿Crees que la educación sexual integral está bien dada en las escuelas, que sirve de algo? Bueno, ahí como siempre hay un rol fundamental del Estado en sus distintos niveles, nacional, provinciales, municipales, como garante y promotor de los derechos de la infancia, y desde esa obligación que tienen los estados en sus distintos niveles, hay políticas públicas como las que vos mencionabas, en materia educativa, por ejemplo, la Ley de Educación Sexual Integral, que a nuestro criterio es una muy buena herramienta de trabajo para que niñas y niños sean sujetos de derecho en sus escuelas, y en relación con el delito de abuso sexual en particular, lo que demuestra la aplicación de la ley de ESI, que por cierto, según nuestra experiencia por todo el país, todavía está muy lejos de ser una realidad como debería en todas las aulas de la Argentina y para todas las niñas, niños y adolescentes de nuestro país, y eso habla, por supuesto, de una deuda del Estado y de la sociedad política en general con los derechos de infancia. Y digo, lo que demuestra la experiencia de la aplicación de la ley de ESI en ya mucho más de 15 años, aún con todas sus falencias, es que cuando se generan contextos, condiciones para que niñas, niños y adolescentes puedan, por ejemplo, sentir que pueden hablar acerca de lo que les está pasando, que puedan trabajar sobre sus emociones, sobre sus sentimientos. Por ejemplo, el abuso sexual contra la infancia intrafamiliar empieza a aflorar como no lo hizo nunca hasta ahora, pero porque como comunidad adulta no habíamos sabido generar las condiciones para que eso sucediera. Ni que hablar si, por ejemplo, las y los docentes se capacitan en materia de abuso sexual y saben empezar a ver y a detectar todos los signos y síntomas físicos y conductuales que las niñas y niños, de acuerdo a cada edad y a cada etapa evolutiva, manifiestan cuando son víctimas de abuso sexual. Porque muchísimas veces, cuando vos sos niño o niña y sufrís abuso sexual, no lo manifestás con palabras, lo manifestás a través de tu cuerpo, de las acciones, las conductas, cómo van modificándose, del dibujo. Absolutamente, absolutamente. Ahora Sebastián, ¿cómo le va? Buen día, Claudia Palacios lo saluda.
Nosotros estamos trabajando sobre un reciente caso donde aparentemente los abusos se dan en un contexto de escuela, escolarizado, ¿no? Y en ese caso estábamos haciendo referencia a protocolos, ¿no? Hay protocolos en el caso del resguardo de estas infancias, hablamos de salitas de 3, de 4, en ese caso y en ese contexto, ¿es recomendable que solo haya un docente frente a los pequeños? ¿Se puede priorizar que haya más de un docente para que nunca queden solo bajo la supervisión de un adulto, sino que haya por lo menos 2 o 3? ¿Qué protocolos a nivel nacional, si es que hay reglamentación y si es que se avanzó en esto a nivel nacional para que en las provincias también se puedan aplicar? ¿Se avanzó en esto? Bueno, ahí primero que nada una referencia a mi propia historia. Yo fui víctima de abuso sexual en la escuela en la que asistía como alumno en la ciudad de Buenos Aires. Y mi abusador fue un docente y religioso católico. Este colegio se llama Marianista, y más de 20 años después, tras una larga lucha en búsqueda de reparación y justicia, pude lograr que quien había sido mi abusador y de otros niños alumnos de aquel colegio marianista sea juzgado y condenado por el delito de corrupción de menores. Estoy hablando del ahora ex hermano marianista Fernando Pisiocchi. Así que digo, con esto que es mi historia pública de lucha desde hace tantos años, quiero decir que en mi caso fui víctima de abusos dentro del sistema educativo y tuve como agresor a un docente y además religioso católico. Con esto quiero decir, volviendo a lo que veníamos compartiendo desde el principio, que dolorosa y angustiosamente el abuso sexual sucede en todo tipo de ámbitos, claro, incluyendo al educativo. ¿No? Que esto puede parecer también muy obvio, a veces nos cuesta pensar que múltiples profesiones que como comunidad valoramos tanto y que sin duda son tan nobles y necesarias como la docencia, también por supuesto que hay abusadores y abusadoras. Y es más, según nuestra experiencia de tantos años de trabajo colectivo por todo el país, inclusive más allá de la Argentina, nosotros el año pasado estuvimos en Ginebra en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, este año hicimos una gira por Marruecos, Italia, España, Portugal, Francia, Alemania y Bélgica. Es decir, ya es una experiencia que de trabajo y de compartir nuestros testimonios con la comunidad que nos ha llevado ya mucho más allá de la Argentina. Quiero decir, desde esta mirada que tenemos, siempre decimos que los abusadores y abusadoras eligen profesión, eligen oficio, claro, eligen dónde estar desde una situación de poder y de acceso a niñas, niños y adolescentes. Por eso también tantas personas adultas eligen ser padres de familia. También, pero por eso, volviendo a la pregunta en sí, nosotros entendemos que cuando hay solo un adulto a cargo de, ya sea una escuela de fútbol, el aula, un jardincito, lo que fuere, es diferente a que sí, en esa situación hay por lo menos 2 o 3 docentes, sobre todo cuando los pequeños tienen 3 o 4 años y todavía no entienden muy bien, porque a través de lo lúdico también pueden ser abusados, no entienden muy bien la situación. Entonces, en ese contexto, ¿ayudaría que haya un protocolo que tenga esta situación, que se revea, que no haya solo un adulto a cargo? Sí, igual desde nuestro lugar diríamos, como tantas cosas, por supuesto habría que pensarlas bien entre múltiples actores, empezando por supuesto por las distintas autoridades educativas, ¿no? Y en general como comunidad, nosotros siempre por eso apelamos al compromiso del conjunto de la comunidad adulta desde nuestros distintos roles. Sí, en relación con tu pregunta, te diría que desde nuestra mirada, algo imprescindible sería que cada escuela esté verdaderamente atravesada por el compromiso, por ejemplo, con la ley de ESI, tanto a nivel de los docentes como de los no docentes, de sus directivos y del conjunto de las familias, porque quiero decir, cuando hay toda una comunidad adulta comprometida con la infancia como sujeto de derecho, con hacer realidad en este caso la ley de ESI, con todo lo que implica de cambios de prácticas, de modos de relación entre adultos y niños, digo, las mismas situaciones abusivas que pueden ocurrir dentro de una escuela quedan mucho más en evidencia, se generan condiciones para que salgan a la luz mucho más rápido. Reitero, si el conjunto de las personas adultas de esa escuela, tanto docentes como no docentes, como a la vez desde otro lugar las familias, están comprometidos con esto. Claro que todo esto que estamos diciendo implica un gran trabajo.